Vamos a estar en el Salmo 22. Hoy nos toca empezar a ver a Cristo en los Salmos. Salmo 22. Estamos hablando acerca de la supremacía de Cristo. Ok, ahí lo tienen. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe que esto no depende del arte de predicar, de mucho menos, sino de que el Señor nos ayude con su palabra. Padre, gracias te damos por este momento. Te convocamos, Señor, en medio de esta predicación, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé sensibilidad. Creemos que tú eres el Señor de la iglesia. Ayúdanos a hacer las cosas siendo íntegros e idóneos con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos viendo la presencia de Cristo en todo el canon hebreo. Ya vimos a Cristo en el Pentateuco, lo vimos en los profetas, ahora lo estamos viendo en los escritos, que son la poesía hebrea, que son los escritos, que es Job, que es Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Estamos allí. Hoy pues vamos a ver en parte del Salmo. Los Salmos hablan mucho acerca de Cristo. Vamos a quedarnos hoy nada más con el Salmo 22. Y quiero leerles un poco de la introducción que hice. Uno de los libros del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento sobre el cumplimiento de las profecías mesiánicas es el libro de los Salmos, que en el canon hebreo hace parte de los escritos. Una característica del cumplimiento de estas profecías de la salmodia es que la gran mayoría de estas profecías se cumplen en la última semana de pasión. O sea, de las 140 citas referentes a Cristo, casi 100 se cumplen nada más en la semana de pasión. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no?, que tenemos allí. Entonces, existen más o menos 140 citas que se refieren a Cristo. Quiero en esta mañana que nos enfoquemos en uno de los salmos más citados, el Salmo 22. Lo primero que haremos es examinar la presencia de Cristo en el Salmo. Y lo segundo, analizar desde el punto de vista pastoral la situación que vivió el salmista en el momento que escribió el Salmo. Porque corremos el riesgo de ver a Cristo y de no ver al salmista. Porque el salmista está viviendo en carne propia lo que él va a decir en el Salmo. Aunque sabemos que este Salmo sin duda es un Salmo cristológico, ¿no? Las palabras, son las palabras de Cristo en la cruz. Eli, 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 laxama sabactani. Así se lee en el hebreo. Dios mío, es lo que está Jesús diciendo en la cruz. Es el Salmo 22. ¿Oyeron? Eso es lo que dice. Y Mateo precisamente no cita la Septuaginta, sino que cita el texto hebreo. Él es Dios y la vocal y forman el genitivo. Entonces es mi Dios, de pertenencia, mi Dios. Él es el nombre de Dios. Y esa palabrita es la I, ya forma de una vez el término mi Dios, solamente añadiéndole la I, ¿no? Eso es lo que se llaman los casos en el hebreo. Eli, Eli, Eli.
está diciendo el Señor allí. Escuchen esto. Desde mucho tiempo se ha considerado que el Salmo 22 hace parte de una trilogía que existe entre el Salmo 22, el 23 y el 24. En eso hay que mirar la composición de los salmos. Por ejemplo, si ustedes leen los salmos del Salmo 120 hasta el 134, todos están en forma de triadas. O sea, cada 3 salmos componen una unidad de tema. Y muchos salmos están compuestos de esa manera, están en forma de triadas. Entre 3 salmos componen un tema. Y los estudiosos, inclusive de tiempos muy atrás, siempre se ha considerado que el Salmo 22 y el Salmo 23 y el 24 conforman una unidad de tema. Y parece que los autores bíblicos del Nuevo Testamento empiezan a ver que esa unidad de tema tiene que ver con Cristo. Y en el caso cuando vemos que sin duda no hay duda a hacer una crítica diferente, que el Salmo 22 describe a Cristo en la cruz. Eso ni católicos, ni biblistas, ni teólogos, ni protestantes lo han podido echar para atrás. El Salmo 22 habla de Cristo en la cruz. Las palabras que Cristo está diciendo en la cruz están en este salmo. ¿Oyeron? Entonces, los autores bíblicos y también los expositores contemporáneos han consensuado lo siguiente: estos 3 salmos describen perfectamente la naturaleza de Cristo como Salvador en el Salmo 22, como buen pastor el Salmo 23 y como el soberano el Salmo 24. Si ustedes leen el Salmo 24, ya es Cristo nuevamente en su pleroma, en su soberanía otra vez. El Salmo 24 dice: alzaos, oh puertas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y responde todos los ángeles en el cielo: Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Y está el Señor regresando otra vez a su pleroma, ¿no? A su trono otra vez. Alguien ha dicho que hay otros más osados que dicen que el Salmo 22 es Cristo en la cruz, que el Salmo 23 es Cristo en la tumba y que el Salmo 24 es Cristo en su ascensión al cielo. Pero estos son más mesurados en esto y dicen que más que todo el Salmo 22 ya habla de Cristo como el Salvador, el 23 habla de Cristo como el buen pastor y el Salmo 24 habla de Cristo como el Señor soberano, el Rey. Y podemos ver en estos 3 salmos 3 elementos importantes en la vida de Cristo: la cruz, el cayado y la corona. Son los 3 elementos que podemos ver en este salmo. Entonces, como estamos metidos en el Salmo 22, vamos a ver la presencia de Cristo en este salmo. Para los cristianos es indiscutible la presencia de Cristo en el salmo. Es citado varias veces por los evangelios en los relatos específicos con Cristo en la cruz. Este salmo, juntamente con el Salmo 69, está muy conectado con Isaías 53, donde se hace una descripción clara de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Los que conocen Isaías 53 saben cómo el profeta aquí describe el momento en que Cristo está en su momento de pasión. Inclusive toda la película de Mel Gibson sobre la pasión está enfocada en Isaías 53. ¿Oyeron? Los que han visto la película, que es la mejor película que tenemos acerca de la pasión de Cristo. Al leer el Salmo se queda uno perplejo al observar el uso que Jesús mismo va haciendo de él en el momento de la crucifixión. Observemos, capítulo 22, Salmo 22, versículo 1. Mire lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Comparen eso con Mateo
Ustedes quédense en Mateo 27, todos quédense en su Biblia en Mateo 27, mientras vemos el Salmo acá. Comparen eso con Mateo 27, 46. Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: a Elías llama. Bueno, él dice en el 46, ¿cierto? Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Oyeron? Entonces fíjese que son las palabras que el Señor está diciendo en la cruz. Ahora les voy a decir una cosa: este salmo se escribió 1000 años antes de que Cristo apareciese. Eso es mucho tiempo. ¿Y cómo se están describiendo el momento de Jesús, este momento de angustia, ¿no? Entonces lo cita Mateo, también lo cita Marcos 15, 34, ustedes después lo buscan. Entonces aquí están las palabras del Salmo. Ahora miren el Salmo, pongamos aquí Salmo 22, 6, y ustedes van a Mateo 27, 39, lo que está en Mateo 27, 39. Mire lo que está diciendo ahora: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Está hablando el Salmo. Mire cómo se compara con Mateo 27, 39. Dice allí: y los que paseaban le insultaban meneando la cabeza y diciendo: el que derriba el santuario en 3 días y lo edifica, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel, baja ahora de la cruz y creemos en él. Entonces está hablando de el oprobio que está sufriendo, ¿no? Mas yo soy gusano y no hombre, despreciado dentro del pueblo. Versículo 7 de ahí del capítulo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y mire lo que está diciendo Mateo, lo que estaban diciendo ahí en la cruz. Dice: él no decía que es su Dios, ¿por qué no lo salva? Y todos se burlaban de él. Entonces el Salmo ya está anunciando la manera como se iban a burlar de Jesús. Ahora en el versículo 8 del Salmo 22, mire lo que dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, ya leímos esa parte, ¿no? Eso lo pueden comparar con Mateo 27, 43, como el evangelista cita allí la circunstancia de Jesús. Dice: ha confiado en Dios, libérelo ahora si quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. Se están burlando de él, ¿cierto? Y le están diciendo: bueno, que lo salve Dios, él dijo que era el hijo de Dios. Y fíjense lo que están diciendo en el Salmo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y entonces Mateo cita el Salmo para decir que de esa manera se estaban burlando de Jesús. Vayamos al versículo 17 y 18 del Salmo y comparémoslos con Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Miren lo que dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suerte.
A ver, ustedes deben saberlo, ustedes han visto el Mártir del Calvario. Bueno, los que tienen la edad mía, ¿no? La juventud de ahora no conoce qué es el Mártir del Calvario. Pacho debe saber lo que es el Mártir del Calvario, ¿cierto? Y Humberto también. Y don Héctor también tiene que decir. ¿Cuántos de nosotros nos levantaron con el Mártir del Calvario? De Enrique Rambal, el mexicano. Algunos lo alcanzaron a ver, los muchachos. Y todos los jueves santos íbamos al cine a ver a Enrique Rambal, ¿cierto? Y sabemos que precisamente el relato dice que en Mateo 27:35, ¿qué dice? Ahí dice que y le crucificaron y repartieron sus ropas y echaron suerte. Oiga eso, dice Mateo. Y lo crucificaron y repartieron su ropa y echaron suerte. Fíjese que el Salmo está diciendo: y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es sorprendente, ¿no? Cómo ya aquí se está hablando del momento de Cristo en la cruz. Entonces, aquí vemos la presencia de Cristo en los salmos, ¿oyeron? Y sin duda uno se queda sorprendido que ya 1000 años antes de Cristo se describe magistralmente la condición física y emocional de Cristo en la cruz cuando uno lee el Salmo. ¿Oyeron? ¿Cómo puede una persona 1000 años antes de Cristo encarnar los sufrimientos del Señor? Eso es algo sorprendente. Ahora, es obvio que el autor del Salmo está sufriendo la situación. La está viviendo en carne propia. No vaya a creer que fue que esto se lo inventó y dice, bueno, así va a sufrir el siervo del Señor. No, es que él está viviendo el momento. Y ese sufrimiento de él está prefigurando los sufrimientos de Cristo. Y les voy a decir de paso una cosita aquí. El apóstol San Pedro dijo que hay algunos de nosotros que tenemos que completar los sufrimientos de Cristo. Si han leído bien, Cristo no vino a sufrir solamente para que nosotros la pasemos bien. Cristo también vino a sufrir para que cuando nosotros nos suframos nos parezcamos a Él también. Allí donde nos parecemos más. Y el apóstol San Pedro lo deja claro cuando él dice: ¿ustedes por qué se sorprenden cuando les viene un momento de prueba? ¿Por qué? Dice: gozaos mejor, porque el Señor los ha hecho partícipe de sus sufrimientos. Claro que Dios no le pone carga al que no la puede llevar, ¿no? Dios no va a matar a nadie tampoco. Yo les quiero decir lo siguiente: yo no quiero ser predicador de malos anuncios, pero es que este mensaje les suena a ustedes extraño hoy porque ustedes están llenos de propaganda por la televisión y por la radio de otra clase de evangelio tremendo, ¿no? Que ya al ver el sufrimiento de Cristo a ustedes les parece extraño. Yo estaba en Bucaramanga el lunes hablándole a 180 líderes en un hotel, lunes y martes, y llevaron unas personas para dirigir la alabanza, mejor dicho. Y esa persona ya parecía que estaba por allá en las nubes, que hablando de rocío nuevo, que ya está llegando el rocío nuevo, y que este año, este mes, entonces estaba diciendo a la comunidad en la dirección, porque es que ahora los directores predican, aconsejan y exhortan y todo, no se limitan a cantar. Y le dieron el tiempo a las 8, y yo eran las 9:15, todavía no había dejado pasar. Y profetizó y dijo de todo.
Y entonces dice, este año, este mes, según el calendario judío, es el séptimo. En el calendario judío el séptimo viene la gloria de Dios. Por favor. Por favor. Y la lluvia está viniendo ahora. Entonces el hombre se presenta allá. Mi hijo ya es una levita, la niña, el otro es un levitico. Mi mujer es no sé qué, y yo sé que hay pastores que luchan con sus hijos. Y se presentó allá como el Superman. Me tocó predicar ya en la última noche y decirle, mire, ay de mí, cuando Isaías. Y yo, ay de mí, yo lucho también. Yo tengo problemas con mis hijos. Y ahí estaba mi mujer y le dije, aquí está mi esposa y ella sabe que yo le he gritado, que yo peleo con ella. Yo no soy un Superman ni soy nada. ¿Por qué nos vamos a poner unas cosas allí que no le convienen a la iglesia? Yo les digo una cosa, tenemos que volvernos serios otra vez en esto. Gracias a Dios ya la iglesia está dando la vuelta. Son siempre 70 años que la iglesia da vuelta, gira. Hoy en día hay reuniones donde Cristo mismo no podía entrar por falta de dinero. Reuniones cristianas. Mucho cuidado. Gracias a Dios estamos dando la vuelta. Tenemos que tratar con esto con mucha seriedad. Volvamos al mensaje nuestro, bíblico. Y fíjese, cuando yo hago una exégesis aquí, yo no invento nada. Yo estoy hablando sobre el texto. Y yo le dije a los hermanos que estaban allí, a los pastores que estaban allí, ustedes están tratando con alguien que fue educado en un seminario bíblico, no teológico. Que nosotros nos apegamos al texto y no hacemos alusiones a cosas que me imagino y esas cosas. Yo quiero que miremos ahora la situación del salmista. Volvamos otra vez al versículo 1. Mire cómo se siente el salmista. Él lo está viviendo, aunque lo está prefigurando, pero él lo está viviendo. Él lo está viviendo. ¿Qué está viviendo? Está viviendo un clamor sin respuesta. Está viviendo una soledad y un posible abandono del Dios en que él ha confiado. Allí está. Se siente abandonado y su fe se siente encerrada en el conflicto. Y está clamando y su oración no tiene eco. Y lo venía haciendo ya hace rato. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que llama San Agustín, el gran padre de la iglesia, la noche oscura del cristiano. Como también leemos la oración de Lutero, la noche que estaba en Alemania y iba a enfrentar la dieta de Worms al día siguiente, y esa noche pasó solo orando y dijo, Dios mío, ¿por qué no aparece? Este problema no es mío, este problema es tuyo. Su noche oscura, y compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Esa noche. Aquí está Dios perdido. Espero que no se le pierda nunca a usted, que es la peor experiencia. Y mire lo que sigue diciendo. Se siente abandonado de Dios, pero no solamente se siente abandonado de Dios, sino que también se siente menospreciado y abandonado del pueblo. Versículo 6. Mire, dice, mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No solamente se siente abandonado de Dios, sino también se siente que el grupo, la gente que lo rodea, también lo han abandonado. Yo les pregunto a ustedes aquí en esta mañana, ¿ustedes alguna vez han pasado por una situación que se han sentido solos?
sin Dios y sin amigos. Son experiencias que vivieron estos hombres. Job también la vivió, Jeremías también la vivió, y aquí la está viviendo el salmista. Hay una profunda dificultad en el salmista. Y mire lo que dice el versículo 11. El hombre está pensando que la angustia puede hacer presa de él. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Está el salmista metido en problemas. Está en problemas. ¿Seguimos o paramos? Está bueno que los entristezca, ¿no? Vamos a ver ahora los recursos del salmista. Vamos a ver los recursos del salmista. Aquí en el Salmo. Volvamos otra vez al versículo 1. ¿Qué son los recursos de él para él? Ahora les voy a decir una cosa. No se los dije al principio. El Salmo tiene 30 y ¿qué? Versículos. 31. Los primeros 21 versículos están dedicados a la angustia, pero la otra sección está dedicada a agradecerle a Dios por haberle sacado de la situación. ¿Vieron? O sea que el hombre sí sale de la situación, pero lo que él está viviendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los recursos del salmista? Aquí está. Primero, aunque se sienta solo, no deja de clamar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Aunque se sienta abandonado, no deja de clamar. Su oración no falta. Y yo estoy convencido que Dios no abandona a nadie. ¿Cuántos lo creen? Lo único que es que Dios nos permite tiempos de soledad para imprimir lecciones al carácter. Dios no abandona a nadie. Solamente vigila. Parece que hay una canción así, ¿cierto? Que él se queda en silencio, pero está vigilando. Y el salmista entonces está clamando a pesar de que no se sienta escuchado. A pesar de que no se sienta escuchado. Entonces yo creo que ese es algo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, es nunca dejar de orar, nunca dejar de clamar, cualquiera que sea la situación. Yo hay momentos que me he sentido que Dios no responde la oración, pero no dejo de orar. Es un error dejar de orar. ¿A cuánto les ha pasado que han orado por una petición mucho rato y al final han visto la respuesta de Dios? Sí, el salmista lo va a decir después. ¿Oyeron? No se puede dejar de orar aunque no tengamos respuestas inmediatas, porque esto no es express tampoco. ¿Sabe cuánto demoró Abraham para que Dios le diera el hijo? 25 años. Lo que pasa es que la sociedad hoy está deprisa. Quiere que Dios le conteste así. Ahora, la oración no cambia a Dios, porque Dios es inmutable. La oración no cambia a uno. Uno es el que en el proceso Dios lo va tratando y uno va cambiando. Y Dios le va enseñando a uno a tener paciencia, a esperar, a saber cómo es Dios. Eso. Qué bueno, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha enseñado, que he tenido que esperar. Esperar a veces. Y sé que pero de algo sí estoy completamente seguro. Dios siempre ha llegado. El Señor siempre ha llegado. Nunca me ha defraudado el Señor. Siempre ha llegado.
Así que sigamos orando por lo que estamos pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? No dejemos de orar. Un segundo recurso que hace el salmista en su momento de angustia. Seguimos, en el versículo que viene. Ahí está todavía cogido con la cosa. Dice, Dios mío, clamo día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Y aquí está el versículo 3. ¿Qué hace esa palabrita allí? Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. O sea, él no se siente contestado. Tu oración todavía no ha sido respondida. Pero entonces recurre a esto. Pero tú eres santo. ¿En qué le va a ayudar eso al salmista mientras Dios responde? ¿Por qué es importante que el salmista tenga la conciencia de que Dios es santo? ¿De qué sirve eso en momentos cuando Dios no nos ha respondido? ¿Por qué ese recurso? ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Si Dios es santo, entonces Dios es serio. Dios es confiable. Si Dios es santo, es un ser en el que se puede confiar. Si Dios es santo. Eso. Y no hay nada mejor para nosotros en la oración en saber que la otra parte a la que le estamos pidiendo es confiable. Que Dios es digno de confianza. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Dios es santo, entonces Él es un ser serio. Podemos confiar en Él. Sabemos que Dios va a responder como Él ha dicho. Y aquí viene lo tercero, el tercer recurso. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿A qué recurre el salmista? Recurre a la historia, al pasado. El salmista tenía registro de Abraham, tenía registro de Moisés, tenía registro de los patriarcas. Y él sabía que Dios, aunque se había demorado un poco, Dios les había respondido. Dios no había faltado. Tenía los registros. Entonces el salmista recurre a la historia. Y yo les digo en esta mañana a ustedes, cuando estemos en momentos de posible soledad o abandono, recurramos a la historia bíblica. ¿Qué ha hecho Dios en el pasado con los que han esperado en Él? Porque así como ha hecho Dios en el pasado, lo hará también en el presente. Entonces, es bueno que nosotros echemos el recurso de mirar la historia bíblica. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Le cumplió a Abraham? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le cumplió a Moisés? ¿Le cumplió a Israel? ¿Le cumplió a Elías? ¿Le cumplió a David? ¿Nos cumplirá a nosotros? ¿Cuántos lo creen? Claro que nos va a cumplir. Claro que nos va a cumplir. Sí, Señor. Estos son los recursos que el salmista nos enseña. Primero, no dejemos de orar. Segundo, creemos que Dios es santo. O sea, Dios no se puede negar a sí mismo. Es serio. Él es santo. Ahora, si usted, por ejemplo, ustedes confiarían en una persona santa, a ver, en una persona que ustedes saben que esa persona es santa, una persona íntegra, ¿ustedes confiarían en ella? Claro que sí. Y por eso es que el salmista dice, pero tú eres santo, o sea, tú eres íntegro.
Entonces podemos confiar en ti. No importa si ahora mismo estoy metido en este asunto que no veo salida, que estás perdido, pero yo sé que tú eres serio. Y entonces recurre a lo otro. Vamos a la historia. Nuestros padres. Dice, claro que sí. Entonces el hombre recurre a este paso. Si ustedes son buenos observadores, van a mirar que ya del versículo 22 la cosa cambia. ¿Oyeron? Del capítulo del Salmo. Ya allí el salmista arranca porque ya es, el hombre pasó, como que pasó por, como dicen por ahí, por el Niágara en bicicleta. El hombre estuvo metido en un problema grande y la cosa la tuvo fea de tal manera, ¿no? Pero mire ya del versículo 22 en adelante, ya el hombre cambia y empieza a hablar de que va a anunciar a los hermanos, de que va a alabar a Dios, invita a la gente, de que va a decirle a las generaciones que es bueno confiar en Dios. Pasó su momento difícil, pasó su sofoco, pero el Señor le ayudó. ¿Oyeron? Yo les pregunto en esta mañana, miren para acá todos, ustedes y yo vamos a pasar sofoco, sea con Cristo o sin Cristo. Porque en esta tierra se pasan sofocos, ¿sí o no? Y ustedes saben lo que me refiero con sofoco, eso es una metáfora de pasar un momento difícil. Ahora, yo les pregunto una cosa, ¿pasar un momento difícil solo o acompañado del buen pastor? ¿Estamos o no? Claro que sí. Yo conozco personas que no se han podido recuperar de problemas como el mío y el de Estelita. Ver partir un hijo antes de prematuramente. Cuando conocí a Estela, ella está acá, es una paisa. ¿Saben dónde conocí yo a Estela? En misa. ¿Cierto, Estela? Estábamos en misa los dos. Y te dice, ¿qué hacía el pastor en misa? Estábamos en un entierro de una señora. Entonces, ese día llegó Anita Orozco y dice, pastor, le voy a presentar a una amiga. A ver, Estelita ahí. Estelita muy amable, como siempre. Hola, pastor, ¿cómo está? Y entonces me dijo que de dónde nos reuníamos. Yo le dije, estábamos allá. Digo, pero era jueves y hoy jueves tenemos un grupo donde Pacho. Dice, pero yo voy con usted enseguida. Ese mismo día salió conmigo donde Pacho al grupo. Y desde ese día, Estela conoció esto del Señor. Y desde ese día su vida ha sido diferente. Ella me ha dicho, pastor, cuánto agradecida estoy con Dios. Sé que los recuerdos de los hijos que se van primero que nosotros nunca se borran. Pero aquí estamos. Aquí estamos con la ayuda del Señor. ¿Cierto que así es? Con la ayuda de Él. Y mis hermanos, yo conozco personas que estos problemas así los han llevado a la muerte. Conocí una señora en Tolú. Yo fui a hablar con ella, le mataron su hijo. Y yo fui a hablar con ella para consolarla y me dijo, joven, le agradezco su interés por mí, pero yo he decidido morir de pena. Y se murió, a los 4 meses murió de su dolor. Yo no quiero que nadie me diga nada. No hay consuelo para mí. El salmista estaba viviendo un momento difícil, pero tenía un recurso: al Señor. Y qué bueno en esta mañana que ustedes tengan a su Señor. ¿Estamos de acuerdo? A su Señor. No sabemos en qué momento podemos pasar situaciones, pero sobre todo tenemos al buen pastor. Y quiero terminar con esto del versículo 6, donde el salmista dice,
mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. David, cuando pastoreaba las ovejas, él pasaba mucho tiempo en el campo. Y el hombre como que se hacía debajo de los árboles y mientras pasaba el tiempo ahí como que cogía algún palito. Y ustedes conocen el gusanito ese que se llama chinchilín, que parece un tren, ¿cierto? Cuando usted toca el chinchilín, ¿qué hace él? Se encoge. Ese es su único mecanismo de defensa. Ese es su único mecanismo de defensa, quedarse quieto. Algunos tienen el chinchilín como mal ejemplo. No, es de buen ejemplo. Ahora se lo voy a decir por qué. No, que hay hermanos con el chinchilín que se enroscan ahí. No. Les voy a explicar lo siguiente. Mire por qué David está diciendo, mas yo soy gusano y no hombre. Mire cómo esta experiencia, y aquí sí quiero rematar con ustedes, y aquí sí le voy a tocar donde más le duele a usted. Agárrese ahí en la silla, despiértese. Oye lo que le voy a decir, con esto termino mi sermón. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Qué está diciendo David con yo soy gusano? Si usted coge una serpiente y la apuña con un palo, ¿qué hace ella? Y la Biblia, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio a la gente? ¿Generación de qué? Puy una culebra. Puy un gusanito. David conocía, yo averigüé y David sí conocía el chinchilín, en parte tropical. Yo me leí un libro que se llama Los Tres Monarcas, de un escritor inglés, y ahí él hace una investigación y él dice que él conocía, esa era la clase de gusano que existía por esas tierras tropicales. ¿Y por qué dice David, mas yo soy gusano? O sea, David había vivido una experiencia. Miren la experiencia que había vivido David. Cuando Absalón, su hijo, dice que se armó contra él, Absalón, su propio hijo, el que mató a Amnón, porque Amnón se acostó con Tamar. Todos eran hijos de David, de diferentes mujeres. Qué desgracia en esa familia. Y Amnón violó a su hermana Tamar. Y Absalón era hermano de Tamar y hizo una fiesta para los hijos del rey. Y en esa fiesta mató a Amnón. Y Absalón se fue huyendo. Demoró 2 años en el exilio. Después, con la ayuda de Abner, regresó. Y después de 2 años, dice la Biblia, que se levantó contra David. Y levantó desde Dotán en el sur y desde el norte, y venía. Dice que venía con 10,000 personas para quitar a David del trono. Y a David le dolió eso, que era su propio hijo. Y miren lo que pasó. Usted puede leer eso en el Salmo 3 y en 2 de Samuel. Dice que David tenía 3,000 hombres escogidos, diestros. Estaban los hijos de Sarbia, que un solo de ellos había matado 700 en un día. Se le había pegado la espada a la mano, dice el texto. Hedían a sangre. Y entonces venía Absalón con 10,000 personas con palos. Y David estaba en Jerusalén con toda su corte. Y le dijeron, viene tu hijo, te vamos a defender. Obvio que eso era una masacre lo que iba a pasar. Esta gente viene con palos. Y David le dice, no matemos el pueblo, huyamos mejor. David se fue huyendo.
con su guardia. Y dice que salieron y el arca de Jehová iban los sacerdotes, iban los hijos de Sarbia, Ner iba al lado, iban huyendo por el Jordán. Dice que David iba llorando. Y Absalón llegó a Jerusalén, se subió en el trono, se acostó con las esposas de David, imagínense, en público, para que todo Israel lo viera, para mancillar a su padre. Y dice que David iba, y entonces un hombre llamado Simei, dice que entonces todos los enemigos de David salieron a relucir. Claro, los que estaban allí ocultos, todos salieron. Y algunos insultaron a David y se unieron a Absalón para echar a David del reino. Y un hombre, un tipo, salió allá adelante echando tierra y polvo. Y David iba con los 3,000 hombres. Y Simei le decía: maldito, hombre sanguinario, ahí tienes el pago que tu propio hijo. Si tu propio hijo se ha levantado contra ti, ¿cuánto más nosotros, malvado? Y le gritaba a David. Y Abner, que estaba al lado, le dijo: ¿quién es ese perro muerto que se atreve a insultar a mi señor el rey? Esa gente iba herida. Entonces el hijo de Sarbia dijo: mi señor, ¿tú quieres que vaya y le quite la cabeza a ese perro? Era hombre muerto. ¿Cómo se atreve a insultar si ese hombre va herido, va como un tigre? Y van los soldados con él. ¿Y sabe qué dijo David? Aquí es donde viene: yo soy gusano y no hombre. Le dijo: déjenlo que me maldiga, déjenlo que me insulte. Si mi propio hijo se ha levantado contra mí, déjenlo que me maldiga. Quizás Dios lo ha puesto en este momento para que me maldiga. Quizás sus maldiciones se conviertan para mí en bendición. Después escribió en el Salmo 119, 71, escribió estas palabras el salmista: bueno es que me hayan humillado para que aprenda tu palabra. Cuando ustedes oyen que dicen algo malo de ustedes, ¿ustedes qué dicen? Déjalo. A ver, ustedes dijimos también, dice: déjalo que me maldiga. A ver, ¿cuántos de nosotros decimos así? Déjalo. Y David tenía todo el poder, ¿sí o no? Eso es lo que es ser gusano. Eso, no defenderse. Y David lo aprendió en medio de su dificultad. Y yo creo que a veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles, con alguna situación económica, con alguna cuestión de enfermedad o con algún hijo a veces para que nos humillemos, para que botemos nuestra cerviz. Y yo se los digo por mí mismo: Dios ha luchado conmigo para bajar mi cerviz y le ha tocado duro. Ojalá que yo pueda decir un día como David: déjalo que me maldiga. Y que yo pueda decir: mas yo soy gusano y no hombre. Y esa es la tarea de los momentos difíciles, hacernos así. Mis hermanos, bienvenido partida de gusanos a esta nueva vida de gusanos. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Dígale que está a su lado: bienvenidos a esta vida de gusanos. Vamos a orar. Vamos a orar y le damos gracias al Señor en esta mañana.